Bueno, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista y apologeta, miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy vamos a responder a alguien que respondió mi reto. El reto era doble porque tenían que mostrar la justificación solo por la fe en la Biblia. Y por otro lado tenían que mostrar que la fe produce buenas obras con textos bíblicos. Bueno, este amigo neoevangélico, y ahorita les voy a explicar por qué es neoevangélico, acepta el reto. Entonces, bueno, vamos a mirar rápidamente lo que nos va a decir este amigo, que se llama Eder Miranda Alba, creo. Aceptemos el reto y demostrémosle a nuestro amigo católico que está equivocado. En primer lugar, vemos versículos que nos dicen que somos salvos y justificados únicamente por medio de la fe. Muy bien, entonces aquí vamos a empezar con, ojo, versículos que nos van a demostrar que somos salvos solamente por la fe, únicamente por la fe. Recuerden una cosa, nosotros los católicos creemos en la justificación por la fe. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la sola fe? Pues que Santiago nos enseña que la fe sin obras está muerta. Entonces la sola fe es la fe muerta, la fe sin obras. Mientras que nosotros creemos en la fe, la justificación por la fe. ¿Cuál es esa fe? La fe viva, la fe que viene acompañada de las obras. Ahora vamos a mirar en todos los textos que nos da el amigo. Empecemos con Romanos 1:17. Romanos 1:17. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Ustedes ven en este texto que haya algo que diga únicamente o solamente por la fe? No, de hecho, porque el evangelio de la justicia de Dios, ¿cuál es esta? La justicia es la justificación, no la salvación. ¿Por qué entonces yo puedo decir que este amigo no sabe qué es la justificación? O sea, ¿por qué puedo decir yo que este amigo es neoevangélico? Porque no conoce lo que es la justificación y la salvación, las confunde y confunde la fe con la gracia. Entonces, aquí nos está hablando de la justificación por la fe. Sí, los católicos creemos en eso, pero no en solo por la fe. Sigamos adelante. Ahí no dice solo por la fe. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Este es más interesante. Romanos 3:28. Miren lo que dice aquí. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, no solo por la fe, sino justificado por la fe, sin las obras de la ley. Bueno, ellos confunden las obras de la ley con las buenas obras. ¿Cuáles son las obras de la ley? Las obras de la ley son las obras de la carne, como la circuncisión, lapidar al hijo que se porta mal, lapidar a la mujer adúltera, si hay un ladrillo en la casa que tiene una especie de moho como lepra, se limpia, si vuelve a aparecer se quita el ladrillo, y si aparece en otras paredes de la casa hay que derrumbar la casa. Por ejemplo, esas son normas de la ley. O también las obras de la ley es que el hombre que nace con testículos aplastados no puede entrar a la congregación. Entonces, pues decir que las obras de la ley son buenas obras es bien complicado. Sigamos. Bueno, ¿cuáles son las obras de la ley? Entonces, son los 10 mandamientos y las 618 misbots o preceptos. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bueno, vamos a ir rápidamente a Hebreos 10:39, que dice lo siguiente: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Este texto habla de solo la fe? No. Habla de fe viva. Habla de fe viva. Ahorita vamos a ver el texto. Muy bien.
sigamos escuchando al amigo. Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1:5, que vosotros sois guardados por el poder de Dios, o sea, por la gracia, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, ¿qué nos habla de aquí? Del poder de Dios, ¿sí? Que esta es la gracia. ¿Mediante qué? La fe, para alcanzar la salvación. Entonces aquí nos está hablando de la gracia que nos salva por intermedio de la fe. Si la gracia de Dios y la fe interactúan conjuntamente, quiere decir que no pueden estar solas, sino trabajan en conjunto. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. O sea que solo la fe, este texto acaba de refutar la sola fe. Y miren que este texto es el paralelo del siguiente texto que nos va a dar, que está en Efesios capítulo 2, versículo 8. Miren lo que dice aquí, escuchémoslo. Y quizá el versículo más conocido de todos en este tema, Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, aquí demostró que somos salvos por la sola fe. No, de hecho ningún texto que él mostró habla de sola fe o sola fide o únicamente por la fe. Si ustedes observan, dice el texto, y es un paralelo del que vimos anteriormente de Primera de Pedro. Mírenlo, Primera de Pedro 1:5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. O sea, por la gracia, ¿sí? Mediante la fe alcanzamos la salvación. Vamos a mirar lo que nos dice igualito, Efesios 2:8. Miren. Porque por gracia sois salvos. Está diciendo el texto que somos salvos, como afirma el amigo, por la fe, solo la fe. No, dice que somos salvos por gracia, cosa que nosotros los católicos creemos y predicamos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Ojo, entonces si somos salvos por la gracia, por medio de la fe, quiere decir que no hay sola fe y no hay sola gracia, se necesitan de las dos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, ¿por qué me entero que nuestro amigo es neopentecostal? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, sí, la Biblia nos dice que somos salvos por medio de la fe. Si acaban de escuchar, la Biblia nos dice que somos salvos por medio de la fe. Bueno, aquí ya acaba de abandonar el concepto de la sola fe, habla de la fe, pero dice que somos salvos por la fe. Por este hecho, por este simple hecho, yo me doy cuenta que nuestro amigo no es protestante 100%, sino que es una especie de neopentecostal, o sea, proviene de las denominaciones fundadas en Estados Unidos a mediados de los años 40 del siglo XX, o sea, 1940 y años subsiguientes. ¿Cómo lo sé? Porque al afirmar esto que él acaba de afirmar, está demostrando que no conoce las 5 solas de la Reforma Protestante. Se los voy a demostrar. Aquí les voy a poner las 5 solas de la Reforma Protestante. Miren lo que dice: la sola fide o la sola fe, la justificación, no la salvación, la justificación solo por la fe en Cristo. Esa es la sola fe. La sola gracia es la salvación solo por la gracia de Dios. Pero miren nuestro amigo cómo se confunde diciendo que la sola fe salva, o sea, hace una mezcolanza entre la sola fe y la sola gracia. La sola gracia
es para salvación, la sola fe es para justificación. Y es normal que en estas denominaciones no conozcan la diferencia entre gracia y fe y entre salvación y justificación. Vamos a escucharlo nuevamente. Entonces, sí, la Biblia nos dice que somos salvos por medio de la fe. ¿Se vieron? Por medio de la fe, ni siquiera sola fe, ya dice de la fe, salvos. No conocen ni sus propias doctrinas, por eso yo sabía que nuestro amigo es neoevangélico. Ahora vamos a ver las citas que él nos muestra que dicen en la práctica que somos salvos solo por la fe, y lo vamos a dejar para una segunda parte. Bendiciones.